¿Cómo murió el apóstol Pedro en manos del emperador romano Nerón? Simón, más conocido como el apóstol Pedro o Cefas, nació aproximadamente en el año 1 después de Cristo, en Betsaida, Galilea. En su juventud fue pescador junto a su hermano Andrés en el mar de Galilea. Pero después del llamamiento de Jesús, Pedro se constituyó en el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento. También es citado por el apóstol Pablo en sus epístolas e incluyendo la epístola a los Gálatas, donde lo refiere como una de las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén. En este video estaremos hablando de la muerte del apóstol Pedro. El apóstol Pedro provenía de una familia humilde, por lo cual careció de estudios. Él se dedicaba al oficio de pescador junto a su hermano Andrés. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, aparece su llamamiento por Jesús. El apóstol Pedro estaba echando sus redes junto a su hermano y Jesús al verlo les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Y ellos, entonces dejando sus redes al instante, le siguieron. Pero en el Evangelio de Lucas nos narra más a profundo del llamamiento del apóstol Pedro. En el capítulo 5 de Lucas dice que Jesús subió a la barca de Pedro y desde ahí Jesús enseñaba a la multitud, y después que terminó Jesús de hablar, le dijo a Pedro que fuera mar adentro, que eche sus redes para pescar. Por lo cual Pedro respondió: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red». Y así Pedro echó la red al mar, y cuando lo sacaron estaba llena de peces. Entonces Pedro, al ver esto, se apoderó el temor de él y le dijo a Jesús: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Pero Jesús le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y así salieron del mar trayendo toda la pesca, y Pedro y su hermano Andrés lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y desde ese momento el apóstol Pedro caminó con Jesús, y él fue uno de los discípulos más activos en el desarrollo del ministerio terrenal de Jesucristo. Incluso fue uno de los 3 discípulos que integraron el círculo íntimo del Señor. Los otros 2 eran Jacobo y Juan. El apóstol Pedro tuvo el privilegio de ser el único hombre de caminar sobre las aguas del mar, aparte del Señor Jesucristo. También tuvo el privilegio de presenciar la transfiguración de Jesús. Pero a pesar de todo esto, Pedro, al igual que todos nosotros, tenía debilidades, y una de ellas es que confiaba demasiado en sí mismo. Y es por esta razón que Pedro subestimó las advertencias de Jesús de que Satanás quería hacerlo caer. Leamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Entonces Pedro respondió: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Y Jesús le dijo: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces». Aquí podemos ver que Pedro estaba contradiciendo a Jesús, ya que él puso su confianza en sí mismo y no se fortaleció en el Señor. Y esto se pudo ver cuando apresaron a Jesús. Le preguntaron si los conocía, y Pedro negó 3 veces que no lo conocía, y al instante cantó el gallo. Entonces Jesús miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que le había dicho el Señor. Y Pedro salió corriendo afuera y derramó sus lágrimas amargamente. Y reconoció que había fallado a Jesús. En su arrepentimiento confesó su pecado delante de Dios. El apóstol Pedro consideró que después de haber fallado al Señor, negándolo 3 veces, no era digno de desarrollar este ni otro ministerio. Y en lugar de mantener al grupo unido, decide separarse y volver a su antiguo oficio de pescador. Pero después de la resurrección de Jesús, Jesús nuevamente reunió a Pedro y a todos sus discípulos. Y el Señor Jesucristo les dijo que iba a mandar un consolador para que no estén solos. Y así Jesús ascendió al cielo, y durante la fiesta del Pentecostés, el apóstol Pedro y los otros discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es aquí donde nació un nuevo Pedro. Atrás quedó el Pedro que negó a Jesús. Ahora sí, Pedro podría decir con seguridad que entregaría su vida por amor a Cristo.
En el libro de los Hechos se puede ver los muchos milagros que hizo el apóstol Pedro. Entre uno de ellos sanó a un cojo que pedía limosna en la puerta del templo. El relato bíblico dice que Pedro le dijo al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es así como el cojo fue sanado y él saltó de alegría y alabó a Dios. También Pedro resucitó a una mujer muerta llamada Dorcas, y así sanó a muchos enfermos. En Hechos capítulo 15 dice que sacaban a los enfermos a la calle en sus camas para que la sombra de Pedro cayese sobre ellos y fueran sanos. Pero también el apóstol Pedro sufrió persecuciones. En Hechos capítulo 12 dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo Herodes que esto agradó a los judíos, procedió a tomar preso a Pedro y lo puso en la cárcel encadenado. Herodes iba a sacar a Pedro después de la Pascua para matarlo. Pero antes de que acontezca esto, un ángel del Señor le dijo a Pedro: levántate. Y Pedro se levantó y las cadenas de sus manos se rompieron. Y así el ángel sacó de la cárcel sin que los guardias se dieran cuenta. Y después de esto, el apóstol Pedro abandonó Jerusalén, dedicándose a propagar el evangelio de Dios por Siria, Asia Menor y Grecia. El apóstol Pedro fue un hombre entregado a la causa de Cristo. Soportó muchas persecuciones junto a los otros cristianos. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro inicia dando sus saludos a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos 5 lugares enumerados eran provincias romanas de Asia Menor. A los destinatarios de esta carta se les llama exiliados de la dispersión y se les insta a vivir con el temor reverente durante el tiempo de la persecución. Se cree que esta carta de Pedro fue escrita desde Roma, ya que en el capítulo 5, versículo 13 de Primera Pedro, dice: la iglesia que está en Babilonia, la elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. El apóstol Pedro utilizó figurativamente a Babilonia para referirse a Roma. Ya que en ese tiempo Babilonia ya no existía como tal, también el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 18 utilizó a Babilonia figurativamente para referirse a Roma. Ahora bien, el apóstol Pedro estaba en una iglesia que había en Roma. Se cree que esta iglesia es la misma iglesia a la cual el apóstol Pablo envió la carta a los romanos. Quiero recalcar algo. Esta iglesia de Roma donde estaba Pedro no es la iglesia católica, ya que el catolicismo nació siglos más adelante con el emperador romano Constantino. El apóstol Pedro, cuando estaba en Roma, ya era un anciano. Esto lo encontramos en Primera de Pedro en el capítulo 5. Leamos lo que dice: yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pedro vivió sus últimos días en Roma, ya que en el año 64 después de Cristo hubo un incendio en Roma. Según historiadores, creen que el mismo emperador de Roma ocasionó el incendio, ya que después construyó su palacio en el lugar que fue incendiado. Pero el emperador de Roma, que era Nerón, se lavó las manos y echó la culpa del incendio a los cristianos. Y así como se desató una persecución a los cristianos. Muchos fueron martirizados por esta persecución. Y es por esta razón que la primera carta de Pedro fue dirigida a 5 lugares donde los cristianos eran mártires de esta persecución. Y también el apóstol Pedro fue mártir de esta persecución. La Biblia no nos dice cómo murió el apóstol Pedro, pero la tradición eclesiástica más comúnmente aceptada es que Pedro, por órdenes del emperador Nerón, fue crucificado boca abajo en Roma. La tradición dice que cuando Pedro fue crucificado, pidió ser crucificado cabeza abajo. El motivo de su pedido fue que no se consideró como digno de morir, como lo había hecho Jesús. Si vemos en el Evangelio de Juan, Jesús predijo sobre la muerte del apóstol Pedro. Leamos lo que dice: de verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Cuando Jesús le dijo a Pedro: extenderás tus manos, se cree que Jesús estaba anunciando a Pedro que moriría en una cruz con los brazos extendidos. Algunos historiadores señalan que los romanos también utilizaban cepos como instrumentos de tortura. En el cepo,
las manos de un prisionero estaban estiradas sobre el travesaño. Bien, así llegamos al final de este video. La verdad es que estos hombres fueron muy, pero muy perseguidos y sufrieron cosas inimaginables. Pero estos hombres eran fortalecidos por Jesús porque tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Podemos apreciar que Pedro antes había negado a Jesús, pero ahora, desde el día del Pentecostés, fue un hombre totalmente diferente, donde luchaba por llevar el Evangelio de Dios a todo el mundo. De mi parte me despido y te animo a que sigas a Cristo. Y te pregunto, ¿estarías tú dispuesto también a morir por Cristo? ¿Estarías también dispuesto a dar tu vida por Cristo en un tiempo de persecución en estos últimos días que vivimos? Recuerda que Cristo te ama. Cristo viene pronto. Y si estás pasando momentos de dificultades o de angustia, confía en que el Señor te va a ayudar y te va a sacar adelante. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.